Les damos la bienvenida a todos los que a esta hora se conectan con nosotros aquí en la Mesa Redonda, el espacio del espectador en el que hablamos cada semana sobre los temas que están siendo motivo de conversación o que han sido noticia durante la semana. En esta ocasión venimos a hablarles de uno del que seguramente ustedes habrán escuchado bastante, y es todo el tema de la crisis por los pasaportes, el escándalo de los pasaportes en el país. Para eso nos acompañan hoy María José Barros, periodista de política, y Camilo Gómez, periodista de la sección internacional. Quisiera que empezáramos, y les propongo arrancar contando por qué estamos en este momento hablando de pasaportes. Digamos, armemos un poco la cronología para explicarle a la gente en qué consiste todo este tema. Hola Marcela, hola Camilo. Primero que todo, pues yo creo que es una cronología un poco larga, ¿no? Pero pues hay que empezar desde mayo de 2023, que es cuando Álvaro Leiva todavía era canciller. Ahora, ¿qué es importante en este punto? En mayo del 2023 es cuando se abre inicialmente esa licitación para ganarse el contrato de expedición de pasaportes. Se presentan varias empresas, Cadena, por ejemplo, se presenta Thomas Gregg, que pues es por la que de alguna forma estamos en este momento metidos en todo este lío. Que siempre ha tenido el contrato. Exacto, que siempre ha tenido este contrato, ya hace casi 2 décadas ha tenido este contrato, o sea, es muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Algunas de las empresas que presentaron, ¿no?, que no son Thomas Gregg, se retiraron del proceso alegando que no había suficientes garantías para su participación, que decían pues que en el pliego había ciertos como detalles que podrían favorecer a una empresa, en este caso Thomas Gregg. ¿Por qué? Porque en los pliegos decía, bueno, vamos a preferir una empresa, por ejemplo, que tenga una planta de producción en Bogotá. Vamos a preferir una empresa, por ejemplo, que pueda presentar en 44 días todos estos requerimientos que necesitamos. Entonces ellos se retiran alegando esto y pues Thomas Gregg & Sons queda de alguna forma como el único oferente. ¿Qué pasa? En julio, la Cancillería suspende esta licitación alegando que esto no se puede entregar, ese contrato no se puede adjudicar si solamente hay un único oferente. Entonces ya en septiembre lo que pasa es que se declara desierto el proceso y también se decreta una urgencia manifiesta. ¿Qué es lo que dice el presidente? ¿Qué es lo que dice el canciller? Lo que les decía, que un contrato no se podría adjudicar si hay un solo oferente, y esa es la posición que toma el gobierno desde ese momento. El canciller en ese momento, Álvaro Leiva. Álvaro Leiva. Exactamente, aquí todavía no hemos hablado de Murillo, no nos metamos por allá todavía, seguimos con Álvaro Leiva. Y la cosa es que aquí entra también como una parte muy jurídica, muy legal, porque se habla de la Ley 80, que es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Lo que dice el gobierno, pues, es que si no hay pluralidad de oferentes, no se puede adjudicar un contrato. ¿Qué es lo que dicen los expertos? ¿Qué es lo que ha dicho la Ley 80? La Ley 80, la cosa es que en ningún momento habla de la pluralidad como un requisito necesario para adjudicar un contrato. Entonces, básicamente ahí es que empieza como el meollo del asunto, o sea, es el pleito esencial, que es si se puede o no se puede adjudicar un contrato sin que haya tantos oferentes. Porque, y además de eso, lo que dice la Ley 80 es que la declaratoria desierta de la licitación únicamente procederá por motivos o causas que impidan una escogencia objetiva. Entonces, como vemos, en ningún momento habla de la pluralidad, pero pues digamos que sí argumentan que esta escogencia objetiva no podría darse si solamente hay un único oferente. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues eso se declara desierto y pues quedamos como en un limbo ahí, porque entonces, ¿qué va a pasar con ese contrato, no? Que técnicamente ya se vencía el año pasado. Lo que dice la Cancillería es, bueno, en esta urgencia manifiesta lo que vamos a hacer es prorrogar el contrato de Thomas Gregg hasta el 2 de octubre de este año. Entonces, Thomas Gregg se queda con ese contrato, pero pues al mismo tiempo entramos en ese pleito judicial porque empieza Thomas Gregg a decir, bueno, yo voy a demandar al Estado colombiano por 117.000 millones a causa de este pleito, y además pues porque esa conciliación falló. Lo que pasa también es, por ejemplo, que en el tema de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, lo que dicen es, pues ok, vamos a tratar de entrar aquí a ver cómo podemos maniobrar. El entonces canciller Álvaro Leiva dice, no, acá no vamos a conciliar ni nada, aquí nos vamos a mantener en lo que estamos. Por eso también se generan pleitos con la entonces directora, que era Marta Lucía Zamora, que ya también sale de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado. Y pues digamos que desde ese momento lleguemos a un punto clave, ¿no? Que ya, digamos, empieza la Procuraduría a indagar qué es lo que está pasando, empieza a revisar esas sedes en Cancillería, porque quizá acá hubo como de pronto irregularidades en el proceso de la adjudicación de ese contrato, del decreto de urgencia manifiesta. Entonces, ¿qué está pasando? Y ya llegamos a un punto, yo creo, como esencial en este momento, que es la Procuraduría decide suspender a Álvaro Leiva por 3 meses.
y básicamente por eso es que estamos envueltos en todo esto. Esa es básicamente la línea de tiempo hasta enero de este año, que es cuando suspenden a Álvaro Leiva. Ahora entraremos un poco a desarrollar otros punticos que son claves en toda esa línea de tiempo, pero quisiera primero preguntarle a Camilo, ¿por qué es importante esta crisis? O sea, ¿por qué el tema de los pasaportes es un tema al que hay que ponerle cuidado? Breve detalle de color antes de escribir sobre esa cronología que estaba haciendo muy bien María José, y es el pleito entre Zamora y Álvaro Leiva, en el que él le dice como, bueno, no me importa si condenan al Estado, porque esos pleitos se demoran un montón de tiempo, entonces envíenme la notificación a mi tumba. Lo que habla del nivel de un poco de arrogancia que tenía en ese momento la Cancillería frente al pleito y frente a una conciliación. ¿Por qué es tan importante este asunto? Porque el pasaporte es para todo el mundo la llave que nos permite circular en otro país, ¿sí? Es el documento de identidad por naturaleza que nos permite la movilidad humana. En varios países, desde Malawi, Nigeria, que sabemos que tienen como una infraestructura un poco menor que la nuestra, se han presentado también pleitos de este estilo con los pasaportes, hasta Estados Unidos. Hace 2 años, en 2022-2023, salió una crisis de pasaportes en Estados Unidos porque la gente empezó a querer viajar de nuevo, entonces hubo un cuello de botella. Después de pandemia. Después de la pandemia, más de 500,000 solicitudes cada semana de gente que quería sacar el pasaporte, que en Estados Unidos además no era usual que la gente quisiera sacar el pasaporte, pero después de pandemia vino ese afán por viajar. Y me acuerdo de un titular del New York Times que decía, no van a ser los golpes de Estado, no van a ser las crisis en otro país lo que va a afectar al secretario de Estado Anthony Blinken, que funciona como el canciller allá, sino la crisis de los pasaportes. Entonces el pasaporte para un ciudadano es un elemento fundamental. Y nosotros hemos construido a través de las últimas administraciones un pasaporte mucho más fuerte que antes. Hace 11 años en el gobierno de Juan Manuel Santos, recordemos que solo se nos permitía viajar con el pasaporte a 25 países. Hoy ya van más de 90 países a los que podemos viajar con el pasaporte. Entonces, para nosotros es muy importante contar con este documento para poder viajar. ¿Qué pasaría si, caso hipotético, no se llega el 3 de octubre y no podemos continuar con el proceso de emitir los pasaportes o renovar los pasaportes? Pues que estos países con los que hemos logrado hacer asociaciones para que nos permitan la circulación van a empezar a retirárnoslas, podrían empezar a retirarnos esas excepciones para el visado. Entonces, por eso es tan importante llegar a un acuerdo antes de esta fecha. Había un tema que nosotros veíamos en las preguntas que se hacía la gente, que nos hacían en los artículos que hemos sacado, algunas preguntas en redes sociales, y era, ¿cómo así? O sea, ese contrato no se había adjudicado ya, y ahí entra un personaje clave que es José Antonio Salazar, un poco en esa cronología de la que nos hablabas ahora. ¿Qué pasó con ese contrato que se adjudicó, no? Bueno, eso es también lo que tú decías, clave, porque José Antonio Salazar era uno de los funcionarios cercanos a Álvaro Leiva, que vale la pena recordar también, fue uno de los primeros funcionarios que nombró el presidente Petro. O sea, eso es cercano mucho, ese lazo que hay ahí. Lo que pasa que es, cuando suspenden a Álvaro Leiva, llega a no reemplazarlo, sino pues como un puesto de canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Y Luis Gilberto Murillo, como sabían, pues como deben saber nuestra audiencia, él solía ser embajador de Colombia en Estados Unidos. Ahora, él llega a asumir de alguna forma como ese puesto de canciller, y lo que ocurre es que, bueno, en este como un poco terreno, ¿no?, difícil de tratar de asumir como este peso que le quedó con el lío de los pasaportes, pues digamos como que de alguna forma él continúa, ¿no?, con las labores, y también José Antonio Salazar pues hace lo propio. Lo que ocurre el 26 de febrero específicamente es que en una resolución está la firma de José Antonio Salazar, en la que dice que se le adjudica el contrato de la expedición de pasaportes a Tomás Gregan Sons. Obviamente un desastre siguió, justamente porque lo que ocurría era que, pues bueno, este funcionario se fue en contra de todo lo que había dicho el presidente Petro, en contra de todo lo que le había dicho el antecesor de Murillo. ¿Y qué pasa ahí? Lo que ocurre es, primero Salazar dice, no, yo estaba cumpliendo mis labores como secretario, y lo que dice Murillo es como, ay, yo en ningún momento te dije a ti que tú podías firmar eso, yo en ningún momento te di ninguna orden relacionada con los pasaportes. ¿Y tenía él la facultad para poder firmar ese contrato? Esa es, digamos, la parte clave también, porque él había firmado otras resoluciones, por ejemplo, la que nombraba Armando Benedetti como embajador ante la FAO. Entonces, lo que ocurre es que esa resolución que él firmó se cayó,
porque dijeron, no, él no tiene las facultades para hacer eso, nosotros nunca elegimos que hiciera eso. Pero pues ahora también queda el lado de, bueno, entonces si él firmó eso y técnicamente no tenía esas facultades, entonces ¿qué va a pasar con los otros embajadores? Esa es una pregunta que todavía queda pendiente. Pero de todas formas, lo que les decía, el punto clave es que esa adjudicación no siguió adelante e incluso Salazar salió del gobierno, el mismo presidente lo llamó, y cito, traidor, y pues lo que él dice, y él se mantiene hasta ahora, es yo solamente estaba cumpliendo con mis funciones, y hay una frase que él dice que es cuando la ley es clara, no hay lugar a interpretación. Entonces, esa adjudicación ahí se cayó. A Murillo le tocó la papa caliente de tratar de resolver Sí, todo el problema que venía con el tema de los pasaportes. Y entra ahí también otra, digamos, otra organización clave, por decirlo así, que también la gente nos ha preguntado, eso ahí que tiene que ver, la imprenta nacional. En toda esta, digamos, idea de tratar de resolver el problema y cómo empezamos a mirar cómo salimos del atolladero, aparece la idea de que sea la imprenta la que entre a un poco a salvarnos acá a la patria. Ahí, ¿cuál sería el papel o cuál es el papel que va a tener la imprenta en todo esto, Camilo? Bueno, el gobierno nacional quiere así seguir el modelo de otros países también, como lo hizo en su momento Nigeria, como lo tiene Portugal también, que la imprenta nacional sea la encargada de este proceso de emitir estos documentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que en este momento la imprenta nacional no cuenta con las condiciones y las capacidades para esa tarea en específico. Entonces, se llegó a un acuerdo que en 2025, en septiembre de 2025, se supone que la imprenta nacional ya tendría las capacidades para llevar a cabo esta tarea y que hasta entonces va a estar acompañada de un gobierno internacional, de un aliado internacional y una empresa privada para que nos asesore y nos ayuda a ver cómo es que se lleva a cabo esta tarea. Hay varios países, está Alemania, está Canadá, está Polonia, Países Bajos, Portugal, Francia, que han hecho ofertas de cómo pueden asociarse con Colombia para acompañar a la imprenta nacional en este proceso, y es una información que estamos a punto de conocer el 3 de septiembre. El 3 de septiembre se va a saber cuál de estos países va a ser nuestro aliado en esa tarea y también se va a saber cuál es el aliado del sector privado que va a acompañar a ese aliado internacional. ¿De qué depende eso? No se sabe mucho de cuál va a ser el aliado del sector privado, pero va a tener como una suerte de acompañamiento de este gobierno internacional. Se habla, por ejemplo, que si es por el caso de Portugal, por ejemplo, que es Casa de la Moneda, la empresa pública de Portugal, la que llevaría como esta asociación con Colombia, sería una empresa como con la que trabajaba ella también en otros países, la que estaría acompañándonos también. Entonces, son países que tienen experiencia en el proceso de acompañamiento en estos casos. Sí, tienen, por ejemplo, Portugal, me acuerdo que tiene experiencia en varios países, tiene experiencia en 4 continentes, en Camerún, en otros países de Latinoamérica también hace ese acompañamiento de cómo emitir el pasaporte. Y mientras tanto, mientras se soluciona eso, digamos, una de las razones por las que estamos hablando acá en este momento hoy de este tema es porque toda esta semana sonó Thomas Craig, ¿no? Como las reuniones que se están haciendo. ¿Ha habido ahí acercamientos para tratar de solventar el tema que hay ahí con la demanda de por medio? Bueno, eso es algo clave porque lo que ha dicho el canciller Murillo, pues qué importante decir que se posesionó, ¿no? Pues ya luego que la Procuraduría como que rectificara esa información o esa suspensión de Álvaro Leiva, pues ya Murillo oficialmente se posesionó en el cargo. ¿Qué queda decir? El Murillo ha dicho no se está adelantando ninguna negociación. Pero lo clave aquí es que, como les mencionaba, la Procuraduría ha estado muy envuelta en esto. También la Contraloría también empezó como a pedir ahí, como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces, lo que se concretaron fueron unas mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo, ¿quiénes están? Procuraduría, Contraloría, Thomas Craig y la Cancillería. Entonces, lo que están haciendo es decir, bueno, ¿cómo es que vamos a organizar esto? ¿Qué es lo que está pasando? Quieren escuchar a las dos partes y pues para ahí tratar como de ver cómo es que se va a solucionar esto. Que es un dato clave en este momento, que esa demanda de Thomas Craig, que ellos interpusieron en diciembre del año pasado, está congelada, ¿verdad? Y esa demanda no se descongela sino hasta el 17 de septiembre. Entonces, lo que estamos aquí es como tanteando terreno de alguna forma. ¿Y qué se ha dicho en esas mesas? Bueno, varias cosas. Primero, el mismo Murillo ha dicho que, bueno, si bien no hay negociación, él dijo, y cito, lo que estarían buscando es que las pretensiones judiciales no estén sobre la mesa. Ya si uno lo entiende con que, bueno, quieren que se retire la demanda, están negociando que se retire la demanda, ya eso es otra cosa, pero esto es lo que ha dicho el canciller Murillo.
¿Qué se ha encontrado también en esas mesas? Por ejemplo, el tema del agendamiento de las citas, que es clave, que fue algo que la Procuraduría dijo, que es, bueno, este sistema que nosotros tenemos es obsoleto. E incluso el mismo Murillo ha dicho que es vulnerable a cosas como, por ejemplo, el tema de los tramitadores, ¿no? Y lo que se busca, ¿qué es? Lo que dijo en ese momento la Procuraduría y luego rectificó también la Cancillería, es que ellos van a tener un nuevo software para el agendamiento de las citas. Y este software, bueno, pues como que va a tener más los datos, va a captar los datos de los ciudadanos, ¿no? Como que todo se mantenga en lo público, que es una de las banderas principales del gobierno Petro también. Y lo que les decía, pues en estas mesas como que es un trabajo que se ha hecho conjunto, pero de todas formas no podemos hablar de una negociación específicamente. Pero pues sí es, por supuesto, el tema de la demanda es clave ahí, porque pues lo que dicen fuentes de la Cancillería es que ellos creen que pueden ganar esa demanda contra Thomas Gregg, pero al mismo tiempo, como dirían por ahí, pues mejor no tener una demanda que tenerla. Sí, y qué pena, ahí también se me olvidó una cosa clave que es explicar qué es Thomas Gregg, ¿no? ¿Quién es Thomas Gregg? Que es una empresa que, pues como les decía, teníamos ya casi 2 décadas de trabajar con esa empresa y no es una empresa que únicamente maneja el tema de los pasaportes, sino que también se le ha escuchado al presidente Petro hablar de que no, que eso manejan el software electoral y a fin de cuentas, pues sí es una empresa bastante importante aquí en Colombia, pues digamos que los socios mayoritarios son los hermanos Bautista, Felipe y Camilo Bautista, pero en la junta directiva también han estado, yo creo que nombres que han escuchado muchos de nuestra, que hacen parte de nuestra audiencia. Por ejemplo, estuvo el expresidente Andrés Pastrana, también estuvo el expresidente Juan Manuel Santos, estuvo la excandidata a la presidencia Noemí Sanín e incluso un ex embajador de Colombia en Venezuela, que es Ricardo Lozano. Entonces aquí no estamos hablando de una empresa pequeña, estamos hablando de una empresa establecida en Colombia, como les decía, que tiene una planta de producción aquí en Bogotá y que pues es la que se ha llevado esos contratos por mucho tiempo. María José, toca un punto que es muy importante y es el del software, porque sí, se ha hablado de lo que ha dicho la Procuraduría. Expliquemos un poco, Camilo, lo que ha dicho también, cómo funcionaría este nuevo software, porque o sea, es claro que la preocupación para la mayoría de los que nos están viendo es como, ¿y ahora qué va a pasar con las citas, con el agendamiento? Eso es una cosa súper difícil. Incluso el mismo Murillo decía que ha habido como una avalancha de gente que ante el pánico de no sabemos qué va a pasar con el pasaporte, han ido todos a sacar el pasaporte. Sí, bueno, ahí la primera respuesta es que no hay muchos detalles de cómo funcionaría este nuevo sistema de software para sacar las citas, pero a la vez creo que le contestamos también una pregunta esencial a nuestra audiencia y es ¿qué va a pasar de aquí hasta que se solucione esto? ¿Puedo seguir sacando una agenda? ¿Puedo seguir sacando una cita para mi pasaporte? La respuesta es sí. Lo que ha pasado y el punto central en esa investigación que hizo la Procuraduría es que hay un exceso de solicitudes frente a la capacidad que tiene el sistema para dar citas. ¿Sí? Cada día, de domingo a jueves, a las 5 de la tarde, se abren 3.000 cupos para que la gente pueda agendar una cita para sacar el pasaporte. Pero hay 10.000 personas a las 5 de la tarde tratando de sacar una cita. Entonces hay un colapso total del sistema, que es lo que pretende el gobierno solucionar a partir de octubre de este año. Pero no ha entregado muchos detalles sobre cómo funcionaría, bajo qué empresa, bajo qué modelo, no ha entregado detalles hasta ahora. Se espera que después del 3 de septiembre, que es cuando ya conozcamos este aliado, este socio internacional y la empresa privada que nos va a colaborar a que la imprenta nacional adopte esta tarea el próximo año, pues se conozca un poco más de detalles de cómo va a funcionar este sistema. ¿Y si hay plata para seguir haciendo el proceso? Sí. Después de pues algunas informaciones encontradas en medios de comunicación, el canciller salió a decir que en efecto todavía hay recursos económicos para mantener esta tarea flotando hasta después de octubre. El canciller ha hablado también, María José, de como las fases en las que se desarrollaría como todo ese proceso de transición, por decirlo así, de lo que estamos a lo que se viene ahorita. ¿Cuáles serían esas fases? Bueno, estas fases las explicó el canciller, eso fue en abril de este año, cuando todavía era canciller encargado, y bueno, pues algunos datos hayan cambiado desde que lo explicó en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes hasta hoy, pero sí es clave que son 3 fases en total. Entonces, tenemos una primera fase que es en la que estamos actualmente y que acaba el 2 de octubre, que es cuando también vence el contrato prorrogado con Thomas Gregg & Sons, perdón. Ahora, a partir del 3 de octubre hasta septiembre de 2025 es cuando se entra en una fase de transición. Inicialmente se creía que la imprenta iba a empezar a trabajar aquí, nos dimos cuenta que no, como ya lo dijo Camilo, sino que va a ser más bien un trabajo conjunto con los aliados.
Y estos aliados, ¿qué van a hacer? Bueno, van a empezar a ayudar a fortalecer esas capacidades que necesita también la imprenta para empezar ya a operar en la tercera fase, que es una fase ya de entrada plena en vigencia del nuevo modelo, del nuevo esquema, que es ya cuando, por ejemplo, la imprenta sí va a entrar ya directamente a ayudar con la expedición, pues no ayudar, ¿no? Contratada para la expedición de pasaportes. Y justamente son estas 3 fechas. Entonces, como les decía, la primera se acaba este 2 de octubre, la segunda que inicia del 3 de octubre y finaliza en septiembre del 2025, que es la de transición, y la última, que es de septiembre de 2025, ya para el futuro. Ojalá nos salga todo muy bien para que no tengamos que entrar en otras fases, que ya es la entrada plena en vigencia. Y ahí, Sí, quería agregar un detalle muy importante en esta fase en la que estamos, y es que se ha abierto también como una especie de negocio ilegal a partir de estas citas que tenemos para sacar el pasaporte, en la que se venden cupos y que la Procuraduría y las autoridades colombianas también están investigando eso. Se venden cupos por 300.000, 400.000 pesos para poder sacar el pasaporte. Entonces la invitación también es como a no caer como en esos intermediarios que están atentando también con el proceso de sacar el pasaporte. entonces, para aclararle a la gente, o sea, hay plata todavía para seguir haciendo los trámites de aquí a que se resuelva la cosa, se están haciendo todavía las citas, o sea, la gente puede ingresar al portal y Todos puede los días. entrar a hacer la cita. Lo que pasa es que es difícil porque son 3.000 cupos y 10.000 Y personas. 10.000 personas intentando Pero sacar todavía cupos. se puede seguir haciendo eso. Camilo, ¿hay algún país de los que están pues que han sonado para el acompañamiento que digamos, suene más, que se vea más que por ahí puede ir la cosa, o están todos iguales? Se ha hablado mucho de Portugal, por la gran historia que tiene Portugal en asesoramiento y también por las innovaciones que ha tenido. Fue el primer país que utilizó información biométrica en su pasaporte, entonces eso da mucha confianza. Pero también está Alemania, la imprenta estatal también, que es la encargada ya de hacer este proceso de pasaportes, ofreció, por ejemplo, una fábrica en Colombia, construir una fábrica en Colombia, que se demoraría 8 meses la construcción y que tendría un costo de 100 millones de pesos. O sea, ya hay ofertas en la mesa muy concretas y ya al gobierno le corresponde estudiarlas, pero de los países que están sonando, sobre todo es Portugal, el que tiene como más opciones según los medios locales. Ahora, también hay otros con los que se ha tenido mucha cercanía, por ejemplo, con Países Bajos, que ha estado como encargado también del proceso de ayudarnos a emitir cédulas y otros documentos nacionales, pero de todos estos, Portugal es el que tiene como una mayor opción. Ya se nos agota un poco el tiempo. Quisiera que cerráramos, María José, contando qué viene como en el inmediato y corto plazo para ver de qué tenemos que estar pendientes, de qué tiene que estar pendiente la audiencia para entender cómo se resuelve todo esto. Bueno, repito lo mismo, que es el tema que esa demanda que interpuso Thomas Gregg contra el Estado colombiano está congelada en este momento, se descongela el 17 de septiembre, entonces es un punto clave también para saber pues en qué va y cómo vamos a avanzar. Y pues clave también que ahí también va a participar la agencia jurídica, siempre se me olvida el nombre, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Hay una pregunta rápida, es ¿qué significa que se descongele? Es decir, que ya puede seguir adelante el proceso. En este momento ese proceso está congelado. Que se descongele es como, bueno, ya vamos a seguir con esas indagaciones, ya vamos a seguir con todo eso. Y las mesas están tratando de que eso ahí Exacto, no de conocer avance mucho. más o menos, Okay. de conocer más o menos, así como que, como les decía, mejor no tener una demanda que tenerla. Y que se viene, digamos, la idea era que este jueves se conociera quién iba a ser ese aliado internacional encargado. Lo que dejó el canciller Murillo es, no, nos vamos a tomar un poco más de tiempo para revisar estas propuestas y les diremos el próximo martes. Entonces, clave, el martes. El martes sabremos quién es que nos va a acompañar en este proceso de transición. 2 de octubre, como les decía, es cuando finaliza ese contrato con Thomas Gregg & Sons, entonces también queda pendiente no solamente quién será ese aliado gubernamental, sino quién también será ese aliado privado, que no se sabe si podrá ser Thomas Gregg & Sons otra vez, ¿no? Que pues, como les decía, ya es el que nos conoce desde hace rato, ya tiene una empresa acá, pues ya está establecido acá más bien, entonces pues eso es clave. ¿Qué sigue también? Las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo van a continuar entre la Procuraduría, Contraloría, Thomas Gregg y la Cancillería para tratar de tantear ahí ese terreno y pues por el momento es esperar, porque como les decía, el tema se conocerá ya cómo funciona pues ya a partir del 3 de octubre y por el momento pues lo que ha dicho el canciller es por favor no entren en pánico, nosotros vamos a solucionar, los pasaportes no están en riesgo, ustedes van a poder seguir sacando citas, van a poder seguir recibiendo sus pasaportes, así que por el momento pues
él mantiene mucho que hay confianza en ese proceso que se está adelantando por el momento. Bueno, hay que esperar. Seguiremos aquí en El Espectador echándole el ojo y poniéndole la lupa a lo que siga pasando en estos casos. Por el lado de la sección Mundo y la sección Política seguirán reportando lo que venga en este proceso. A ustedes les agradecemos mucho por seguir acá con nosotros siempre en este espacio. A María José y a Camilo, gracias también por estar con nosotros y nos veremos en una próxima mesa redonda.